Buenos días, tardes o noches del lugar del mundo que me estén viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mis amigos, hoy con un nuevo video. Ante tantos comentarios que recibí en muchos de los videos, me vine hasta una posada para conocerla. Miren dónde me encuentro. En Las Rocas 1. Aquí, en la playa Canasveras, a metros del mar, vamos a conocerla. Vamos a conocer a su dueño, que nos va a contar un poquito cómo son los cuartos, qué es lo que ellos ofrecen. Así que ahora mismo ya se los voy a presentar. Me encuentro con Patrick. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van? Él es dueño de la posada, es el encargado de mostrarnos un poquito cómo son las habitaciones, cómo es toda su posada. Sí, vamos a conocerla, vamos a entrar. Acá les voy a hacer un poquito un paneo para que vean por fuera. Ahora la vamos a conocer toda igualmente por dentro, pero para que la vean un poquito. Bueno, vamos a ir entrando a la posada. Patrick, comentanos un poquito qué es lo que estamos viendo. Rodrigo, aquí en la parte de abajo tenemos ahí nuestra cochera, ¿sí? Donde se quedan los vehículos de los clientes. Tenemos un servicio, nosotros hacemos las manobras de los vehículos, ¿sí? Para ordenar solamente, ¿sí? Tenemos un sistema en que las llaves de los clientes no se quedan con nosotros, se quedan siempre con los clientes. Y cuando nosotros necesitamos correr los vehículos, vamos hasta una caja que está en todas las puertas de los departamentos con un código de seguridad y ahí entonces la caja se queda acá con un código de cliente que va a elegir 4 números de su preferencia y ahí si nosotros necesitamos correr el vehículo podemos ahí accesar las llaves. Aparte que tenemos ahí todo cubierto con así para proteger del calor los vehículos. Tenemos lavadero propio, ¿no? Funcionarios para dar cuenta de toda la demanda de las personas. Nuestro residencial es un equipo pequeño, pero damos toda la atención a las personas que están viniendo para acá a buscar nuestra propiedad. Ya estamos a 10 años acá en Canasvieiras y desde 2019 con este residencial acá. Hay otro residencial también que está un poquito más alejado de acá, como 40 metros, está muy cerca. Nosotros acá ahora estamos a 30 metros de la playa, 30 metros. Que eso es muy importante, que la gente siempre quiere saber a cuántos metros estamos. Sí, son como 30 segundos caminando, saliendo del portón acá adelante hasta la playa, 30 segundos caminando. Que ahí, para que se ubiquen un poquito, estamos a metros de lo que es el trapiche, el muelle acá de Canasvieiras donde salen los barcos piratas, así que una ubicación excelente, súper excelente. Así que bueno, ahí les voy a comentar un poquito qué es lo que dijo él. O sea, bueno, como vieron, les mostré acá todo el estacionamiento. Ellos lo que hacen es, como les mostré recién, tienen la cajita, ese cofre de seguridad en la que ustedes van a poner su llave del vehículo, van a elegir 4 números para un código y en el caso que, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, me voy a mostrar, acá hay un coche y hay otro en el frente. Sí, sí. Y ellos tienen que sacar el vehículo justo que está detrás. Exacto. Entonces ellos solamente van a hacer la maniobra. Sí, exactamente. Para algún auto o darle marcha atrás. Para ordenar. Para que ordenarlos, para que puedan salir. Sí. Y esas llaves van a estar siempre en ese cofrecito. Exactamente. No es que lo van a utilizar para nada, sino que solo lo van a tener, en cuenta para cuando necesitan mover un auto. Sí. Así que bueno. Todo residencial está equipado con cámaras de seguridad también. Bien, aparte que la playa es una playa segura, pero nosotros tenemos una preocupación extra con el tema de la seguridad. Entonces, esta parte de seguridad tenemos una atención especial. Otra atención especial que tenemos es con el tema de internet, que nosotros también somos viajantes, nosotros gustamos de salir a viajar, recorrer, conocer otros lugares. Y siempre que me voy a algún lugar, a algún lado, siempre tengo problemas con internet. Así que siempre todos los turistas cuando llegan, lo primero que preguntan, la clave,
andan bien en internet, Sí. es algo que todo el mundo para comunicarse ya hacía Claro. con la familia, avisarles que están bien. Sí, exactamente. Y, bueno, y si no los chicos, bueno, porque los chicos son los que más utilizan, quizás, no que los grandes no lo utilicemos, sino que los chicos que quieren ver videos en YouTube, quieren ver al Mariscal Viajero. Entonces es importante que Suscribir al canal ahí, ¿no? eso, suscribirse y si les está gustando este video hasta este momento, darle un me gusta. Entonces, me estabas comentando del internet, del Wi-Fi. Sí, hicimos ahí una estructura para que tenga un buen señal, que todo ande bien, ¿sí? Para que puedan se comunicar con sus familiares, ¿no? Para que puedan postar sus videos, sus fotos de sus vacaciones, porque son memorias, son recordaciones. Claro. Entonces es muy importante mantenerse en comunicación y que ande todo bien, ¿no? Bien, perfecto. Sí, porque es verdad eso lo que está diciendo Patrick. Claro, la mayoría de las personas tenemos redes sociales, sí. No porque yo haga los videos, sino la mayoría que vienen de los turistas. Entonces, bueno, quieren poner sus recuerdos, ya sea un paseo en un barco, de la playa, un amanecer, un atardecer. Entonces, bueno, compartirlo y es importante que tengan buena internet para poder transmitir esos datos. Sí. ¿Quer conocer ahí el lavadero? ¿Tenemos? Vamos entonces, por favor. Usted me va llevando y me va diciendo. Sí. Tenemos un lavadero para que los huéspedes puedan lavar sus ropas. Acá tenemos departamentos de planta baja, sí. Estos están ocupados, pero en otra oportunidad, si quieres, puedo mostrar. Acá tenemos un espacio que es común a todos los clientes, que pueden utilizar sin custo ninguno, con 2 máquinas, tanques, lugar para tender ropa. Aparte que en los balcones del departamento de arriba hay espacio ahí para poder tender la ropa, ¿sí? Esta es una área para común, ¿no? Sí, lo que ustedes ven, la ropa, todo, bueno, sí, están dejando ahí para secar. Sí. Y ahora... ¿Cuántos autos entran acá? ¿Cuántos carros? Normalmente entran entre 8 y 9 autos. Porque veo que es bastante grande. Sí. ¿Para todos o algunos siempre? Todos los departamentos tienen un lugar en la cochera siempre. Siempre, o sea que no van a quedar nunca, digamos, en la casa. Sí. Si el huésped tiene la necesidad de poner un auto extra, podemos poner de acuerdo con la disponibilidad en la cochera, pero ahí se cobra un costo extra. Está, ok. Sí. Porque a veces pueden venir 2 familias o una familia que viene con 2 autos. Exactamente. Entonces, bueno, dependiendo de la disponibilidad, en el caso, digamos, que esté... Si hay lugar. Si hay lugar no va a haber problema, y si no, se le va a cobrar un costo adicional por ese lugar que va a ser, bueno, que utilizaría otro departamento. Así que, igual todas las dudas que tengan, todo lo que quieran saber, todo en la descripción del video voy a dejar los datos de ellos, los contactos, sus páginas, todo para que le puedan hacer todas las preguntas que quieran. Pueden escribir en español. Patrick entiende muy bien el español, escribe también. Hablo más o menos, ¿no? No, se entiende bien. Yo no lo estoy traduciendo porque se entiende perfectamente, así que no hay necesidad. Ellos tienen también, ¿cómo se llaman acá? Funcionarios que hablan español, que escriben en español. Así que bueno, también de eso no se preocupen, porque también a veces eso, la gente dice, ay, no puedo comunicarme, no les voy a entender. No, escriban tranquilamente, que no va a pasar nada de eso. Tanto ellos, que son acá de brasileros, y los funcionarios, los empleados hablan español, no van a tener ningún problema en hacer todas las preguntas que quieran. Así sea la pregunta más chiquita o más, que ustedes digan, no, pero esto va a ser una tontería. No, ustedes pregunten todo, sáquense todas las dudas, que para eso están los datos, para que se puedan comunicar con ellos. Rodrigo, importante esto que está hablando de cuando se va, principalmente a los que vienen por la primera vez en Brasil. Sí. Nosotros estamos acá para la atención. Independente de la pregunta que quiera. Si quiere un consejo para una playa para conocer, si quiere un lugar para hacer compras en mercado, claro que puede acompañar tu canal, ¿no? Que tiene todas las dicas. Entrar al canal del Mariscal Viajero, se suscribe primero, se suscriben al canal, ahí van a ver. Igualmente ellos acá les van a asesorar. Exacto. Estamos acá para... Lo que quieran preguntar. Yo a Patrick lo conozco hace un tiempo, vive acá justo cerca en la misma cuadra de casa, es una excelente persona, siempre está predispuesto. Gracias. Así que gracias. Es muy importante eso, porque también, bueno, hay gente que llega por primera vez y está con miedo, que no conoce, uy, ¿qué voy a hacer? Si no, quédense tranquilos, que desde lo más, como él le dijo, desde lo más chiquitito a cualquier cosa que pueda acontecer, él va a estar siempre predispuesto acá para ayudarlos en lo que necesiten.
Te invito aí a conhecer os departamentos, sim. Vamos, entonces. Hoje temos um departamento livre que podemos mostrar. Os outros departamentos têm as mesmas comodidades, tem 2 habitações, área acondicionado em las duas habitações. E agora miramos aí, mostro a você. O sea, ellos tienen en planta baja Sí. y primer piso. Solamente un primer piso, no hay segundo Sí. ni tercero. Sí. O sea, lo más alto que van a subir es una escalera en un primer piso. En el caso de que no haya disponibilidades abajo. Miren qué bonito, miren los balconcitos. Acá vamos a conocer uno de los departamentos. Ah, wow, es enorme, no parecía que era abajo. Bien, este es el departamento de 2 habitaciones que llamamos de piso superior, Sí. que es una planta arriba, ¿no? Terminamos de hacer las reformas de los departamentos hace poco, entonces el huésped que entrar va a encontrar todo nuevo. Ah, bien, o Sí. sea, va a estrenar Sí. todo lo que... Sí. La reforma, lo que hicieron en reforma que compraron. Sí. Ah, miren qué cuarto. Cambiamos camas, aires. Confieso que no conocía, es la primera vez que estoy entrando. Miren todo el espacio que tiene, ¿eh? Sí, com ventanas amplias, ar condicionado, telesmart para poder mirar aí suas películas, todo. Ropa, nada, el espejo. Miren, y súper gigante, cómodo. Sim, a parte que, por exemplo, se são 2 parejas e uma outra pessoa assim, que dorme sola, Sí. podemos fazer a configuração para 2 parejas também, 2 camas, casal chamamos a cama cama de matrimonio. matrimônio, sim, ou se querem manter assim separado, também se pode. Bien, perfecto, claro, llega un matrimonio con sus hijos, tienen, ahora vamos a mostrar el cuarto matrimonio, Sí. tienen para los chicos de acá, y bueno, acá la parte de la habitación matrimonial, que como él bien está diciendo, en el caso que sean 2 matrimonios, el otro cuarto lo acondicionan de la misma forma, con una cama de matrimonio, todo para que no estén durmiendo con camas juntas. Sim, e telesmart em as 2 habitações, aire acondicionado, bom sinal de Wi-Fi também, como les disse. Un balconcito, É balcãozito miren que qué lindo para sentarse acá a la tarde, tomar un mate, sí, charlar. tomar matecito aí e Y acá, miren, ese techito que se ve ahí, del otro lado ya está la arena, ¿eh? Está el Exactamente, agua. sí. Para que tengan, ahora vamos a ir a la playa, pero para que tengan una idea de la distancia que estamos. A nada. Como ven, los cuartos súper gigantes, es grande. Que a veces uno va a las posadas o hoteles y está medio como apretado, ¿no? Comprimido. Sí. Porque miren el espacio que tienen. Miren, son unos balcones enormes. Y miren todo el espacio que hay, ¿eh? Así que... uma coisa que é importante que muitas pessoas perguntam, não? É com respeito ao desayuno. Desayuno, sí. Nosotros no tenemos servicio de desayuno, ¿sí? Podemos recomendar una empresa tercerizada Sí. para que pueda traer el desayuno. Es un servicio contratado aparte que no es de nosotros, solamente hacemos la indicación. Ah, bien. ¿Sí? Pero nuestro tipo de acomodación é para a pessoa que quer preparar suas próprias refeições, tem todo acá para preparar-se, tem, como chamam, ollas? Como é? Las ollas, cacerolas, Sí, los tendedores, todo, cuchillos, todo. totalmente súper equipado con todo lo que puedan precisar. Todo que puedan Para poder necessitar. cocinar y- Tem aí os vasos, platos, não? Los platos, miren, con poteras, Sim, para tomar los cafés con leche. liquadora. Deixamos esta botella cá para que possam carregar com sua água, com a água. O muchacho traz a água aí para Tienen también, o sea, pueden llamar a alguien para que se las traiga. podem chamar e vem e hace a substituição. Bien, porque algo que siempre preguntan o hablan en los videos, les voy a explicar, esto es un bidón de agua en Argentina o en español sería un bidón de agua. Sí. Acá se llama bombona. Bombona. Una bombona de agua. Parece medio cómico, pero bueno, se llama una bombona de agua. Porque uno de los temas siempre que dicen no beber agua de las canillas Sim. acá. Yo siempre les digo, no se va a morir nadie, en realidad, porque si no estaríamos todos muertos. Sí. Solo que, a ver, vos ayudame. Sé que el agua de acá en Brasil tiene mucho más minerales Sim. que pueden producir a lo que no está acostumbrado. Exacto. Algún dolor de panza, alguna diarrea, descompostura, pero si la llegan a beber por X motivos, no les va a ocurrir nada, no se van a morir. La pueden utilizar para cocinar
para hacen cocinar, videos, para hacer un mate, un todo café. eso. ¿no? Se pueden lavar los dientes, porque la vez pasada en un comentario me decían, no lavarse los dientes que se puede contaminar. No. No les va a pasar absolutamente nada de No, eso. totalmente potable. Claro, porque yo también, bueno, tengo hijos, tengo todo, si no... Sí, el tema es que es una cuestión de regiones, ¿no? Una cuestión de regiones. Sí, porque acá con la alta demanda de la temporada, la compañía de agua, por veces pone un poco más de cloro en la agua para mantener la salud pública, ¿no? Entonces eso puede ser un poco mal. Entonces bueno, ahí están escuchando algo más, sí. Como claro, al subir la cantidad de personas por la temporada, Sí. la empresa de agua cuando la potabiliza agrega un poco más de cloro, entonces bueno, ese exceso quizás de cloro, por supuesto que no es excesivamente alto, ¿no? Es un poquito más, quizás tal vez, entonces bueno, puede producir que algún malestar o algo. Yo les confieso, yo la tomo, la bebo, no me pasa nada, absolutamente, es cuestión solamente de costumbres, pero con la bombona ahí, para los chicos o mismo ustedes, para beber en las comidas, Más seguro. Es más seguro y ahí no, se evitan algún dolor de panza. Pero si no, recuerden que pueden cocinar, hacer el mate, lavarse los dientes, bañarse, totalmente todo sin ningún problema. Así que bueno, ahora me falta conocer el trono. Acá, un baño así sencillo, sí, pero tiene todo lo que necesitas, ¿no? Para bañarse. La ducha. Sí. Acá está el trono, para mandar mensajitos de texto, fotos, como yo siempre les digo, la biblioteca, si quieren leer un rato. Les digo, súper espacioso, Pueden ver que es totalmente enorme, Y otra cosa que les digo, que no están prendidos los aires y está bastante fresquito acá adentro, Está fresco, ¿no? Sí, no, creo que no, está bien aireado. Acá tenemos esta parte acá que es bien abierta y viene la corriente del mar ahí. A la noche si les gusta dormir escuchando el sonido del mar. Pueden dejar la ventana abierta. Mismo con la ventana así un poco cerrada Da para escuchar. Sí, se escucha. Bueno ese dato también. Hay gente que aprovecha, que viene acá y quiere escuchar ese sonido. Sí, para descansar, ¿no? Así que bueno, estas son, entonces serían más o menos todas más o menos parecidas. Sí, mira, algunos servicios nosotros no ofrecimos incluido, pero tenemos. Por tema de nuestro espacio, ¿no? No tenemos una estructura de hotel, tenemos una estructura de residencial. El nombre de nuestra empresa se llama Residencial Las Rocas. Entonces, por un tema solamente de productividad acá, no tenemos, por ejemplo, servicio de toallas, ¿no? Eso es importante. Sí, el huésped puede traer las propias toallas de baño y utilizar nuestro lavadero, que es gratuito. O si quiere economizar espacio en sus valijas, puede venir y tenemos toallones para alquiler, ¿sí? Y ahí se cobra parte de este servicio. ¿Más o menos ese valor? Calculado de acuerdo con la cantidad de noches que va a quedarse y la cantidad de huéspedes. Bien. Pueden hacer sus consultas ahí con nosotros sin ningún problema, que vamos a pasar los precios. Segunda pregunta, lo que es lençol, sábanas. Sí. ¿Eso sí está incluido? Sí. ¿Cómo se llama? Las almohadas. Almohadas, las capas de las almohadas. Cubrecama, lençóis, toda ropa blanca, sí. O sea, bueno, sería para nosotros en español lo que serían las sábanas, la parte de abajo, la parte de arriba, la funda de la almohada, todo eso no tienen que traerlo, que ellos mismos se lo van a proveer. Solo el tema de las toallas. Sí, y con respecto a, por ejemplo, accesorios de playa, tenemos para alquiler con un precio mejor que en la playa para los clientes. Porque en la playa se cobra un poco más caro, ¿no? Un precio más turístico. Nosotros cobramos menos que en la playa y con sillas buenas, ¿no? Sombrillas buenas de calidad para que ustedes puedan disfrutar. Se puede elegir si quiere alquilar por día o si quiere alquilar con un precio más bajo ainda, todavía más bajo,
para ir para toda la fecha de las vacaciones. Bien, perfecto. Entonces, claro, como él está diciendo, la pueden alquilar por diariamente, o en el caso que digan, bueno, yo vengo por 10 días, lo incluimos en el, voy a decir la palabra paquete. Un ¿no? paquete, exactamente. Un paquete de las noches que él les va a cotizar, y usted le dice, bueno, yo quiero sombrillas y sillas. Entonces ahí, bueno, va a ser más diferenciado ese valor. Sí. Por supuesto que claro, no son por día, sino como le está diciendo él, más barato que la playa. Así que también tenganlo en cuenta, Sí. para no venir cargados con tantas cosas. Porque a veces si vienen de auto, bueno, pero si tienen que venir de avión o de bus, se les complica un poco. Sí, también aparte es una manera de poder economizar espacio en la viaje. Sabemos que es un largo viaje, ¿no? Entonces es una manera, pero si quiere traer las propias sillas no hay ningún problema. Igual los precios son económicos, no son tampoco Sí. una cosa de locura que no van a poder alquilar, No. nada que ver. Así que en ese sentido queden tranquilos. Todo, como les dijo recién, todo lo consultan, le mandan un mensajito, le mandan un WhatsApp, le escriben por la página. Todos ellos responden en forma inmediata, rápida, o sea, no es que van a estar una semana para responderles, Sí. al contrario. Así que van a estar en todo lo que puedan al servicio de ustedes. Es un servicio opcional, el huésped Es un puede... servicio diferenciado, bien personal. Sí, sí, Esa sí. sería la palabra. porque- Perdón, Rodrigo. Pensando solamente en las necesidades de los huéspedes, ¿sí? Esta es una preocupación nuestra. Si empezamos a agregar un par de cosas, por ejemplo, para usted puede no ser tan importante, Claro. y va a tener que pagar por aquello, ¿comprende? Entonces, dejamos una carta de opciones para que pueda elegir si conviene o no. Perfecto, claro, porque ¿qué puede pasar? De repente se van a la playa y dicen, no, yo no quiero sombrillas y sillas, me siento en un barcito, Exacto. consumo, Sí. no tengo que tener un gasto de nada de eso, entonces bueno, ahí ya se evitan, o sea, no están obligados a nada, el servicio de ellos se lo van a ofrecer en forma aparte y el que quiere, digamos, lo aprovecha o no. Sí. Cosita más. Yo acá lo tengo a Patrick, que lo están viendo delante mío, y lo voy a poner ahora, y no, digamos, va a quedar en el video, no voy a editarlo ni nada esta parte, lo voy a comprometer a él, que toda la gente que venga del parte del canal del Mariscal Viajero, le va a hacer un descuento. Exactamente, vamos a hacer un descuento para todos ustedes que venirem desde el canal de Mariscal. Ahí Rodrigo va a pasar las informaciones a ustedes de cómo hacer la identificación en el momento de su reserva. Y ahí cuando ustedes le escriben, hola Patrick, soy Rodrigo de Buenos Aires, Argentina, vi el canal de Mariscal Viajero, suficiente. Eso ya, en el caso que ustedes tomen los servicios, esa es la palabra automática, que va a decir descuento. Así que ya saben, yo lo puse acá en compromiso delante mío, Sí. no lo voy a borrar esto para que quede grabado. E vamos criar un cupom, un código de descuento aí para bien. que pueda poner en nuestro sitio el código, que Rodrigo va a elegir el nombre y va a poner ahí para ustedes. Ah, uy, qué bueno eso. Sí. Vamos a estar ahí. Así que bueno, ya está comprometido con eso. Sí. Así que bueno, creo que hasta acá les hemos mostrado todo. Les hemos mostrado, digamos, cómo es la parte de abajo del estacionamiento de los vehículos, cómo es... A mí me gustaría mostrar el otro residencial donde está la parrilla, el quincho, ¿no? Sí. Pero estamos terminando de ordenar. Entonces, Bueno, entonces vamos a hacer esto. Lo voy a comprometer acá a Patrick para que en otro video nos muestre el otro residencial sí. y nos muestre la parte... Porque las personas que están alojadas acá pueden utilizar los servicios de enfrente. Muy buena pregunta. Sí, tenemos un quincho ahí en otro residencial, como les dije anteriormente, está a 40 metros acá del residencial Las Rocas 1, el residencial Las Rocas 2. Está a 40 metros de acá, está en la última planta, todo techado, con ventanas de vidrio, con una buena vista así del barrio. Tiene parrilla, baño, wifi, mesas, todo para preparar su churrasco, Claro, viene a ser su asado, ¿no? como un salón de fiestas, Exacto. para que tiene sus baños, tiene sus mesas, sus sillas, Sí. las parrillas. En el caso que, por ejemplo, porque puede pasar que lleguen acá por ahí 2 o 3 familias y justo uno cumple años y quieren festejárselo. Bueno, Sí. eso va a tener que ser reservado. El huésped mismo hace la reserva, ahí cuando estar hospedado acá o allá, va a tener acceso a los 2 residenciales. Sí. El huésped que está acá puede accesar otro residencial para poder ir al quincho, ¿sí? En la puerta de entrada del quincho está una planilla con los días, todos los días del mes. Ok. Y ahí
puede escribir ahí. O sea, yo llego a la planilla y pongo, vamos a suponer hoy sábado, por la mañana fui, está libre. Está libre. Mariscal Viajero. Exactamente. Ya saben que el Mariscal Viajero Pronto. ocupó la parte esa del quincho para... Sin ningún puesto adicional. Bien, eso. Sí. ¿Hay que abonar? No. Perfecto, también porque muchos lugares a veces cobran un adicional por... Sí, no cobramos. Bueno, ahí ya saben, un ahorro más también para poder utilizarlo. Sí. Lo pueden utilizar todas las veces que quieran, no es que dicen una vez y se acabó, no. Siempre que esté disponible y libre, se anota y van y lo utilizan. Sí. Bueno, Patrick, quiero agradecerte. Gracias por la oportunidad de mostrarnos tu posada, tu residencial. Ya que mucha gente me estaba preguntando. Los precios, él no los va a pasar en este momento. Yo sé que para ustedes es importante, pero se lo escriben directamente. No sé si él quiere decir algún promedio de algún valor. Los precios cambian mucho. Muchas personas me preguntan cuánto es la diaria, ¿no? Pasar un precio es complicado porque tenemos muchos tipos de precios de acuerdo con la fecha, la cantidad de días. Por ejemplo, el día 1 es un precio y capaz que el día 2 es un poco distinto. Entonces, mejor hacer la consulta. Exacto, porque por veces yo paso un precio ahí y esta fecha no está disponible, ¿comprende? Entonces, los precios cambian de acuerdo con la fecha. Cuanto más alta temporada, cuanto más buscado, normalmente los precios son más altos. Son más altos, claro. Por ejemplo, para, ¿cómo llama ustedes? Réveillon. Para Año Nuevo. Año Nuevo. Todavía ya no tenemos más disponibilidad, pero son los precios más altos. Normalmente los precios que están más en cuenta están ahí de marzo adelante. Pero febrero, en relación a enero, es un poquito más 25% más económico. Bueno, ahí ya nos está adelantando algo. O sea, enero un valor y si en febrero ya baja un 25%. En media. Y marzo, bueno, como les estoy diciendo, marzo, abril, también es una buena época para venir acá. Sí, perfecto. Incluso creo que es uno de los mejores meses, cuando el clima está bastante parejo también, sí. Dentro de todo. A mí particularmente me gusta mucho marzo, ¿sí? Porque ahí están las personas que tienen un poco más de edad, todo más tranquilo, los precios están más en cuenta, son personas mayores normalmente, claro, ¿no? Claro, personas que ya no tienen, digamos, los chicos, los niños, en edad escolar, sí. Que tienen que ir a las escuelas, entonces, y también hay gente que a veces les molesta un poco el barullo de la música en la playa. Tengan en cuenta que siempre enero es el mes en la que viene todo el mundo. Sí. Y siempre otra cosa que les recomiendo es no vayan a las playas, digamos, en la central, donde está el pleno centro. Exacto. Aléjense un poquito, 200 metros, 300 metros para cada lado. Incluso acá de este lado nosotros estamos también más tranquilos, pero no estamos tan cerca, o sea, no estamos lejos del centro, por supuesto. Estamos a unos 400 metros más o menos. Sí. Por ejemplo, saliendo acá delante del residencial, va a salir directamente ahí donde están las excursiones de los barcos piratas y todo. Ahí hay un poco más de ruido, ¿no? Claro, porque se juntan, para subir al barco. Sí, y si no te gusta, entonces puede caminar un poquito más, como 100 metros al lado y poner su sombrilla ahí y todo, ¿no? Y aprovechar, claro, porque estamos al lado, casi pegaditos a Cachoeira do Bom Jesús. Exacto. Entonces ahí pasan el muelle unos metros y ahí puede estar también tranquilo sin todo el ruido de los... En el momento que llegan y salen los barcos, más que nada es donde hay más alegría, ¿no? Que la gente llega con más alegría y la música. Pero bueno, igual es totalmente tranquilo esta zona. Así que bueno, por eso, como le decimos, en marzo es la mejor época para venir, ya que no hay tanto... No está la juventud, digamos. Exacto. Para la gente que viene con niños pequeños, también para disfrutar. Así que bueno, ahí, como les vuelvo a repetir, todo lo que quieren saber, se los va a decir. Una cosa más, Rodrigo, que es importante. Mariscal, una cosa importante que para que sepan los clientes que vienen a buscar, nuestro enfoque de trabajo, de atención, son para familias. Desde que empezamos a trabajar acá con alquileres en Florianópolis, en Canasvieiras, nuestro enfoque de atención buscar las familias, ¿no? Entonces, se le gusta ahí estar entre familias, ¿no? Con la misma onda, ¿no? Qué bueno. Entonces, este es el lugar. Perfecto. Claro, no es que ellos priorizan
solo familia, ¿no? Porque pueden venir Sí, cualquier sí, persona, sí, por sí. supuesto. Pero bueno, intenta más o menos para que sea más un ambiente familiar, Exacto, por así decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, Patrick, muchísimas gracias por haberme recibido. Gracias a usted. Ahí, bueno, como les vuelvo a repetir, en la descripción del video les voy a dejar todos los datos para que ustedes puedan contactarse con ellos. Recuerden que hablan también en español, tienen empleados en español, así que hablan español, mejor dicho, para que puedan responder sus preguntas. Igualmente Patrick también lo entiende, creo que como lo escucharon acá en el video, se le entiende perfecto, no va a hacer falta traducir mucho. Así que bueno, como siempre les digo, suscríbanse al canal del Mariscal Viajero y si este video les gustó, denle un Like? ¿Cómo llama usted? me gusta. Un me gusta. Denle un me gusta. O apertar el joinha en portugués. Ahí ya saben, joinha en portugués, me gusta en español, like en inglés. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, mis amigos, hasta acá el video de hoy. Espero les haya gustado la visita esta a la posada, ya que tanto en los comentarios siempre me preguntaban. Y una vez más, si este video te está gustando, no te olvides de darle un me gusta. Y si todavía no estás suscrito, esta es la oportunidad para poder hacerlo. Es totalmente gratuito, no tiene costo alguno y me siguen ayudando muchísimo para hacer más videos para ustedes. Nos vemos en un próximo destino, mis amigos. Chao, chao.